Ya, vamos a continuar con la clase de triángulos. Ya, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? La semana pasada vimos los tres teoremas fundamentales, ¿cierto? ¿Cuáles eran los tres teoremas fundamentales? Eran suma de ángulos internos de un triángulo, suma de ángulos exteriores y la suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior, ¿cierto? Voy a colocar eso por si acaso aquí. Ya, estos tres teoremas nos van a servir para resolver todos los problemas que tenemos a continuación. ¿Ya? Voy a copiarlo aquí para que lo tengan presente. Ya, ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Simplemente vamos a resolver una serie de problemas, ¿ya? Utilizando estos tres teoremas que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos teoremas, vimos ejercicios bastante sencillos, ¿cierto? Donde simplemente teníamos que aplicar y nos iba a salir la respuesta inmediatamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver ejercicios un poco más complejos. Por ejemplo, a ver, para el primer ejercicio, ¿cómo lo desarrollarían? O sea, primero sería el pequeño y de ahí con el resultado del pequeño hacemos el grandote. Ok. ¿Podría O ser así? podemos, sí, también podemos hacer los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Porque tenemos uno, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, la pregunta es, ¿cuál vamos a resolver primero? ¿El pequeño o el grande? ¿El pequeño? Pequeño. Ya, El miren, grande. correcto, el grande, pero la pregunta es ¿por qué? Porque al pequeño le falta un número. Ya, también. Miren, es que en el grande solamente tenemos una variable, ¿cierto? Que es la letra phi. Entonces, si nosotros despejamos primero el grande, podemos saber cuál es el valor de phi. Pero en el pequeño tenemos dos variables, ¿cierto? Y si nosotros resolvemos el pequeño, no vamos a saber cuánto vale cada una de las variables. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a resolver el más grande, hallamos el valor de phi, y cuando tenemos el valor de phi, lo vamos a reemplazar aquí. 4 por el valor de phi que tenemos, ¿ya? ¿Y esto qué nos va a dar como resultado? Ah, nos va a dar como resultado un número, ¿cierto? Un ángulo. Y ahí recién podemos hallar el valor de esta letra. ¿Cierto? Entonces vamos a resolver. A ver, ¿cómo sería? Sería 7 phi más 3 phi. Más 3. Ajá, ¿más cuánto? 4pi. No, no, no. Recuerden, estamos haciendo este triángulo. Miren este Más triángulo nada 3, más. 30. Más 30. Sí, Más exacto. 30. Viene solamente este triángulo y olvídense del resto. Es decir, estos tres ángulos. 1, 2 y 3. Ya, más 30. Listo. ¿A qué es igual todo esto? 10 igual a 30. 180. Exacto, 180, 180. profesor. Listo, a ver, ¿lo pueden hallar ustedes? Vamos a ver quién lo halla más rápido, si ustedes o yo. A ver, 7 phi más 3 phi, esto es 10 phi. A ver, Vicente acaba de entrar y Sofía. Ya. 10 phi va a ser Es igual 15. Pi es igual a a, 15. ok, 180 menos 30. Ya, entonces phi a cuánto va a ser igual? Va a ser igual, esto es igual a 150 entre 10. Entonces phi es igual a 15. Listo, ya tengo el valor de phi, que es igual a 15. ¿Ya? A ver, para los que recién están entrando, nosotros seguimos haciendo triángulos. La diferencia es que ahora los teoremas fundamentales lo vamos a usar en problemas un poquito más complejos. ¿Ya? Listo, ya tengo el valor de phi. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a sacar este triángulo pequeño que tengo aquí, ¿cierto? A ver, lo voy a sacar así. ¿Ya? Ahora tengo el triángulo pequeño. ¿Está bien que lo saque así o lo dejo aquí nada más? ¿Se entiende, no? Voy a dejarlo aquí nada más. Ya, entonces tengo el triángulo pequeño. ¿Cuánto vale el triángulo pequeño? El triángulo pequeño vale
30 Ah, grados. más 30 grados más 4 phi 4 fi. Más más, Igual. ¿cómo se llama más esto? Y. No. Ya, esta es una letra griega que quiere decir gamma, ¿ya? Pero vamos a dejarlo así. Y esto es igual a 180. ¿Cierto? Ah, pero nosotros ya conocemos un dato, ¿cierto? Vamos a resolverlo así. 4 phi más gamma va a ser igual a 180 menos 30, 150, ¿cierto? Ya. Ahora, 4 por phi. ¿Sabemos el valor de phi? Sí, ¿O no? profe, es 15. Es 15, ¿verdad? Ya lo hallamos hace un momento. Aquí está, 15. Más omega, más gamma, perdón. Esto va a ser igual a 150. 4 Muy por bien. 15, 60. 60, ¿verdad? 4 por 15 es 60. Entonces, ¿cuánto vale gamma? Gamma es igual a 150. Este 150 60 que está menos 60. sumando pasa restando. Entonces, ¿cuánto vale gamma? Gamma es igual a... ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuál sería el valor de gamma ahí, en ese ejercicio? Uh, 90, profe. 90, vamos a ver. 90. Vamos a ver. Ya, ¿será correcto eso o no? ¿Será correcto, sí o no? Sí, cierto, porque significa que este ángulo que tenemos aquí, ¿cuánto vale? Vale 90 grados. ¿Ya? Entonces, eso de ahí sería... Ya, perdón, se me fue un momento el internet. Ya, ahora sí vamos a continuar. ¿Cómo resolvemos el siguiente ejercicio? ¿Qué es lo que vamos a usar? Ángulos internos, ángulos externos, suma de ángulos internos. ¿Qué es lo que usaremos primero? A ver, vamos a comenzar a preguntar. A ver, veo que Isaac y Yacil están participando más. Espero que Yadira ya haya llegado a su casa. Vamos a ver. Sebastián, ¿qué es lo que usamos primero? Vamos a ver, ya en general, ¿qué es lo que vamos a usar aquí en estos momentos para resolver este ejercicio? Ya, solamente les digo que yo les voy a dejar una tarea que va a estar en base a los ejercicios que estamos resolviendo. Si no pueden resolver, si no prestan atención, no van a poder resolverlo. Ok, Sebastián, si tu audio no sirve, ¿cómo sabes que te estoy preguntando a ti? ¿Mm? Ok, ya, vamos a continuar entonces. Ya, ¿qué es lo que vamos a usar? Voy a ponerles nuevamente los teoremas para que puedan observar. Ya, aquí tengo los teoremas. ¿Cuál vamos a usar de los tres? Ya. Ya, entonces, para resolver esto, vamos a usar primero lo que son los ángulos externos. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dicen? La suma de los ángulos externos va a ser igual a 360. ¿Dónde tengo yo ángulos externos? Tengo justamente aquí, en el triángulo más grande, tengo 1, 2 y 3. Y ahí tengo justamente tres ángulos externos. Un ángulo externo, dos ángulos externos y tres ángulos externos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar esos tres ángulos externos, ¿cierto?
140 más omega más, aquí tengo otro omega. Ya, ¿y esto qué va a ser igual? ¿A cuánto va a ser la suma de los tres ángulos externos? 360. 360. Muy bien, 360 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿no? Omega más omega, 2 omega, y esto va a ser igual a 360. 140 que está Menos sumando pasa restando, exacto. 220 queda ahí. Y de ahí Ya, entre 2, 110. 220. Un segundo. Ya, Entre 2, entre 2, ya, porque lo estamos dividiendo entre 2, multiplica, pasa a dividir, 110. omega es igual a 110. Muy bien. Ya, ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo terminamos de resolver este problema? Teniendo este triángulo. Ahora que ya terminamos con el triángulo grande, vamos a ver el triángulo más pequeño. ¿Qué es lo que hacemos con el triángulo más pequeño? El triángulo más pequeño sería este de acá, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar suma de ángulos internos, suma de ángulos externos o medida de un ángulo exterior. ¿Cuál de los tres teoremas vamos a usar para resolver este pequeño triángulo verde? medida de un ángulo exterior. Correcto, eso es lo que vamos a usar. Entonces, ¿cómo sería? Sería 3 phi más 2 phi. La suma de estos dos, ¿a qué es igual? Es igual al ángulo exterior que es omega, ¿cierto? Listo. 3 phi más 2 phi, ¿cuánto es? 5 phi. 5 phi. Y omega, que es igual. Omega vale 110. Exacto, ya lo hemos hallado aquí. 110. Tenemos ese dato, ¿vale? 110. Ahora, phi va a ser igual a ¿cuánto? 110 entre 5. ¿Cuánto es 110 entre 5? 22. Es 22. Entonces, phi 22. va a ser igual a 22. 22. Correcto. Listo. ¿Ven? Ahora, como les decía, ¿cuál es la diferencia entre esta clase y la anterior? La diferencia es que nosotros estamos usando gráficos donde vamos a aplicar todo. En la anterior solamente era un triángulo en donde aplicábamos directamente, ¿cierto? Ahora estamos combinando un poco. Ya, a ver, hicimos en la clase anterior lo que es... A ver, ¿hemos hecho o no hemos hecho esto? Eh, existencia de un triángulo, sí hicimos, ¿verdad? Aquí hay un ejercicio de existencia de un triángulo. Ya, entonces sí hemos hecho existencia de triángulo. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Me dice, en la figura el triángulo ABC es escaleno y debo calcular la suma de los valores enteros de B. A ver, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo yo hacía para demostrar la existencia de un triángulo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Primero comenzamos con B. ¿Ya? Este B tiene que ser menor, perdón, menor que la suma de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? 3 y 5. 3 más 5, ¿cierto? Este B va a ser, Más 5. va a ser mayor que la suma, perdón, menor que la suma, pero a su vez va a ser ¿qué cosa? 5 menos 3 va a ser, ya recuerden esto, cuando hagamos existencia de un triángulo, uno de los lados va a ser mayor que la resta, pero va a ser menor que la suma. Nada más. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? 5 menos 3, 2, 2. ¿cierto? Y este va a ser menor ¿a cuánto? Menor a B, y a su vez va a ser menor a 8. 8. 8. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de ese intervalo? 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 y 7. 3, Ya, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, sí. 7. muy bien. Ya. Esos son los elementos. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo?
¿qué es lo que me está pidiendo la pregunta? Me está pidiendo la suma de los valores enteros. Entonces, ¿cuánto sería la suma de los valores enteros? ¿Cuánto es la suma de todo esto? Es 25, profesor. ¿Cuánto? 25. 25. A ver. ¿Hace falta comprobar? Creo que no, ¿no? Vamos a ver. 7 más 3, 10. 6 más 4, 10. Más 25. 5, 25. Muy bien. 25. Y esa de ahí es la respuesta. ¿Ya? Creo que eso estaba más sencillo, ¿no? Solamente que no se olviden, cuando les dan un triángulo y les pidan los valores de uno de los lados, los posibles valores deben ser de esa manera. ¿Ya? A ver, pero aquí hay otro detalle. ¿Cuál es el otro detalle? Lo hemos resuelto directamente y no hemos leído en sí la pregunta. Aquí hay un dato más que no hemos tomado en cuenta. Es este dato. ¿Escaleno? Escaleno. ¿Qué significa escaleno? Escaleno. ¿Qué significa que un triángulo es escaleno? A ver, ¿qué significará que es escaleno? Ah, existen triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. ¿Qué quiere decir escaleno? Que todos sus lados son desiguales. Exacto, Que son no tienen diferentes. puntos. Entonces, yo pregunto, B, ¿puede ser igual a 3? ¿No? No, ¿cierto? No, entonces el 3 no va. B, ¿puede ser igual a 5? Tampoco, ¿verdad? No puede ser igual a 5, porque si es 3 o es 5, sería un triángulo isósceles, ¿cierto? Pero, y me dice que es escaleno, entonces aquí ni el 3 ni el 5 vamos a sumar. ¿Cuánto sería la suma de todo esto? Sería 16. ¿Ya? Por eso primero hay que leer esta parte. Nosotros nos hemos ido directamente a la resolución y no hemos leído el problema. Y es algo que generalmente pasa en los exámenes, que ustedes van y resuelven primero sin leer el problema. ¿Ya? Bueno, vamos a Profesor, continuar. es 17, no 16. Ah, perdón. Sí, 17. Muy bien. Continuamos entonces. Ya, a ver, tenemos dos ejercicios más. Ya, voy a poner uno en cada página. Naturalmente que ustedes cuando lo tengan en su cuaderno pueden hacer varios en una sola página. Estoy haciendo uno en cada página para tener espacio nada más. Ya. ¿Cómo resolvemos esto? Nos dicen, debo determinar el valor de X. Este X. Si DB y BC son iguales. ¿Qué significa esto? Significa que DB, este de aquí es DB, ¿ya? Y BC, estos dos son iguales. La pregunta es, si DB y BC son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Isósceles? Isósceles, ¿verdad? Entonces tenemos que este triángulo es isósceles, donde estos dos lados, este lado y este lado son iguales. Y como estos dos lados son iguales, significa que este ángulo y este ángulo también son iguales. Le voy a poner Y. Aunque lo voy a poner en negro para que se diferencie un poco de las líneas que he hecho. Este vale y ese también vale Y. ¿Ya? Estos dos son iguales. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Ya, ahora sí vamos a la resolución del problema en sí. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? ¿Cómo podemos hallar el valor de Y? ¿Usando qué teorema de los tres? Suma de ángulos Suma de ángulos internos. suma de ángulos internos, suma de ángulos externos y por último teníamos medida de un ángulo exterior. A ver, voy a colocarlo aquí. A ver, ¿cuál de los tres podríamos usar primero?
¿Ya? Nosotros vamos a usar este de acá, el tercero. Van a ver por qué. Miren esto. Si yo sumo este ángulo con este ángulo, ¿qué me va a dar como resultado? Un ángulo exterior que va a ser este. ¿Cierto? Ángulo interno, ángulo externo. Entonces nosotros así podemos saber cuánto vale este ángulo que nosotros hemos hallado. ¿Cómo sería? 30 grados más 20 grados es igual a Y. ¿Ya? Y ya saben cómo hay este Y, ¿verdad? ¿Por qué puse este Y? Porque al ser un triángulo isósceles, ya le he puesto que estos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y es igual a 50 grados. Ahora, si no me siguen, supongo que es porque estoy hablando entrecortado, ¿no? Y va a ser igual a 50. Y este otro Y también va a ser igual a 50 grados. Entonces, ¿cuánto vale X? Aquí sí tendría que usar la tercera, que es, perdón, la primera que es la suma de ángulos internos. Entonces voy a hacer eso. X más Y, estos tres, es igual a 180. Pero ya sé cuánto vale Y. X va a ser igual a, perdón, X más Y que vale 50 más el otro Y que vale 50. Un segundo. Ya, disculpen, a ver, ¿cuánto sale entonces en total? 80. Ajá, X vale 80, ¿cierto? Aquí sería 180. 180 menos 100. Exacto, 180 X es menos igual 100 180 menos 100 y la respuesta sería 80. Ya que hemos usado este y hemos usado este de acá. A ver, siguiente ejercicio. Ya, a ver, ¿cómo hallaríamos este ejercicio? ¿Cómo lo resolveríamos? A ver, primero quiero que me den una idea y luego vamos resolviendo. Mm, Quiero que recuerden esto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos rectas secantes? Una recta secante y otra recta secante. Si este ángulo vale alfa, ah, suponiendo que este ángulo vale alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Vale Igual. igual a alfa también, ¿cierto? Si este ángulo de arriba vale beta, el de acá abajo también vale beta. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama ángulos opuestos por el vértice. Cuando tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, los ángulos opuestos tienen la misma medida. ¿Ya? Y eso es justamente lo que nosotros vemos aquí en el centro. ¿Ya? Vamos a ver. Es como si este fuera un, perdón, dos rectas y este sea nuestros ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿yo qué tengo? Suponiendo que este sea, voy a ponerle una variable, voy a ponerle una variable y aquí otra variable y. Ya, quiere decir que la suma, perdón, a ver, ¿cómo les explico? Esto es un teorema, ¿ya? Voy a poner aquí este teorema más. Miren, es así. Si yo tengo dos ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que 2 phi más 120, ¿ya? Más, perdón, eso de aquí va a ser igual a 7 phi más 3 phi.
¿Ya? Esto de aquí es nuestro teorema. Cuando nosotros tenemos dos triángulos, con un triángulo en medio opuesto por su vértice, ya la suma de estos dos lados va a ser igual a la suma de los otros dos lados restantes. ¿Lo podemos demostrar? Sí, lo podemos demostrar, pero vamos a tardar un poco de tiempo, así que vamos a tomar el teorema directamente. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos demostrar? Por ejemplo, este ángulo vamos a ponerle teta. ¿Ya? Y yo digo, 120, perdón, 120 más 2 phi va a ser igual a teta. Y aquí lo mismo, 3 phi más 7 phi va a ser igual a teta. Entonces la suma de estos dos va a ser igual a un ángulo y la suma de estos dos va a ser igual al mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos y la suma de estos dos van a ser iguales. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir este teorema. A ver, voy a borrar esto. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el valor de phi. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? 120 aquí. Esto va a ser igual. 7 phi más 3 phi es 10 phi. Este 2 que está sumando va a pasar restando. Ya, entonces 120 va a ser igual a 8 phi. A ver, ¿cuánto sería el valor de phi? ¿Cuánto sería? Sería phi va a ser igual a 120 entre 8, ¿no? Este 8 va a pasar a dividir. 120 entre 8. A ver, 120, ¿tiene octava o no tiene octava? No. No. Ya, entonces, ¿cuánto sale? 15. Pero profesor, ¿se le puede sacar cuarta? Claro, Verificarlo, ¿ve? sí, se simplifica. Aunque ya me dieron la respuesta por ahí. Creo que fue Nicole que me dio la respuesta. Le sacamos mitad, que es 60. Sí. Mitad, que es 4. Mitad, que es 30. Mitad, que es 2. Mitad es 15. Y mitad es 1. Simplificando nos queda que phi vale 15. Phi es igual a 15. Listo. Sé que phi es igual a 15. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hallamos este x sabiendo que phi es igual a 15 utilizando solamente los teoremas que hemos visto de los triángulos? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Si este vale 120, ¿cuánto vale el ángulo restante? 120. No, no, no. Este vale 120. ¿Cuánto vale el ángulo que tenemos aquí? Vale 60 grados. A ver, ¿quién me puede decir por qué vale 60 grados? Porque 120 es la mitad. No exactamente. Vale 60 No. grados porque al sumar ambos me tiene que dar 180, ¿cierto? Ujú. Porque estamos hablando de un ángulo llano aquí. Entonces, 120 más 60, 180. La suma de estos dos tiene que ser igual a 180. Por eso este de acá vale 60. ¿Y cuánto vale esto de aquí? 3 phi, que sería igual a 3 por 15, ¿cierto? Porque sabemos que phi vale 15. 3 por 15, ¿a cuánto es igual? 45. Y ahora tengo nuevamente, ¿ya? Tengo nuevamente, ¿qué cosa? Un triángulo. Voy a ponerlo de color verde para que se vea y un poco más grueso. Tengo un triángulo de esta manera, ¿ya? Con sus tres ángulos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar entonces, ¿qué cosa? El siguiente teorema, el de los ángulos interiores, ¿cierto? X más 60 grados más
45. Todo esto tiene que ser igual a 180. ¿X a cuánto es igual? 60 más 45, ¿cuánto es? 105, ¿cierto? Entonces sería 180 menos 105. Ya, ¿cuánto vale X? ¿Cuál sería el valor de X? Sería 40, perdón, 40, sería 75. Y este de aquí, y este de aquí sería mi respuesta. ¿Ya? Listo, entonces, ya. Hasta aquí entonces, estos son los ejercicios que les estoy dejando como muestra para que luego resuelvan esta tarea. ¿Ya? Que también son 5 ejercicios, son similares, tendrán que usar lo que usamos en nosotros para poder resolver esto. Por ejemplo, aquí tienen ρ, que ya saben qué teorema utilizar para hallar este ρ, y luego para hallar el triángulo más grande. Ya, ahí tienen 1. Siguiente, aquí lo mismo, ángulos exteriores. Ya, los ángulos externos. Y aquí tienen otro triángulo con ángulos, también ángulos externos. También tienen que aplicar ahí. Siguiente, lo mismo. Es lo mismo que el anterior. Tengo la suma de los ángulos internos. Me dará un ángulo externo y acá tengo lo mismo. Los ángulos internos, ángulo externo. Aquí, 1 por ángulos opuestos por el vértice. Ajá, entonces aquí tienen que hallar cuánto vale phi. Una vez que hayan phi, van a poder hallar el valor de ρ. Y el último que van a tener que hacer más o menos lo mismo. Que hay un epsilon, hay un omega y hay un teta. Ya, tienen que hallar los valores de, perdón, el valor de epsilon, este ángulo de aquí. Ya, recuerden que este de aquí, si este vale 90, acá también vale 90. Ya, listo. Eso va a ser su tarea, que son los ejercicios se han desarrollado para que ustedes puedan desarrollar esto de acá. Ya. Entonces, aquí terminamos la clase de geometría de hoy.